Ahora sí. Ok, aquí fue que nos habíamos acabado, nos habíamos quedado en la clase anterior cuando terminamos de hablar de lo del tema de los submarinos y del Caribe y del bloqueo. Pero para completar ese tema sobre los submarinos, porque no vamos a hablar más de submarinos después de esto, espérate, ahí, se fue todo. No, no, ¿qué pasó aquí? Ya esto todo yo lo di y me fui para atrás y me fui, ok, estoy loquita, aquí era que quería quedar. Porque al final, en el Caribe solamente se hundieron 17 submarinos, que fueron el 2% de todos los submarinos que hundieron los aliados, submarinos alemanes hundidos por los aliados en la guerra. Por cada submarino que ellos derribaron, por cada uno de esos 17, hundieron, los submarinos habían hundido 23, imagínate, por cada uno hundido de los aliados, los submarinos habían hundido 23. Fue excelente esta operación que hubo. Y todo eso contando con solo 5 submarinos a la vez. En total, para toda la guerra, Alemania construyó 1.200 submarinos y 700 fueron perdidos en batalla, en acción. Eso significó 32.000 marineros ahogados, que fueron los tripulantes de los submarinos, como yo les decía, si están sumergidos, van para abajo, no hay manera de salvarse. Pero aunque tuvieron esas pérdidas, sí lograron hundir 2.800 barcos mercantes en todo el mundo de los aliados y 150 barcos de guerra aliados. Así que fue una operación grande y exitosa. Pero dejando eso entonces en lo que había quedado, vamos a empezar en un tema de la economía de guerra, que suena aburrido, pero voy a tratar que no lo sea, porque tengo peliculitas y cosas chéveres. Ahí ven uno de esos cartoons que a mí me gusta mostrarles, y eso es del 1942, y ven a los aliados chiquitito, ahí es un niñito tirando la piedra, y a el eje grandote, poderoso y con tanques y barcos en las manos y espadas y de todo, ¿no? Y dices, lo que dice abajo es solo espera que el pequeñín crezca. Porque al principio, el que va en la delantera son los países del eje, en lo que les toma el tiempo a los países aliados a cambiar su producción de una producción capitalista, industrializada, a una producción militarista, industrializada. Ya tenían, claro está, sobre todo Estados Unidos, ya tenía la experiencia de la Primera Guerra Mundial, que había tenido que también cambiar la producción a una producción ¿verdad? Militar. Pero le va a tomar bastante tiempo porque en Estados Unidos no era fácil convencer a los industriales de cambiar, de construir las cosas que estaban acostumbrados a construir, autos, por ejemplo, y cambiar, empezar a hacer, por ejemplo, aviones o tanques y cosas de ese estilo. No veían ellos cómo iban a hacer la ganancia, pero una vez que el gobierno les preparó contratos que los favorecían, perfecto, se cambiaron. Claro, en los Estados Unidos también el otro problema era que desde antes de que empezara la guerra había ese tema de debemos entrar en esta guerra o no debemos entrar. Y recuerden que como Estados Unidos había tenido que convencer a los americanos de que era bueno ayudar a los británicos para que nosotros no tengamos que entrar en la guerra, que los podemos ayudar a ver si ellos ganan. Porque lo que les decía que era, si no los ayudamos ahora y ellos pierden, los próximos somos los Estados Unidos, que no era cierto. Jamás Hitler tuvo en sus planes invadir Estados Unidos, no pensaba en eso, se burlaba de los estadounidenses. Pero sirvió para la propaganda en Estados Unidos. Y entonces, desde diciembre, o sea, 2 días después de que ocurre el ataque de Pearl Harbor, el presidente Roosevelt hace lo que se llamaba el Fireside Chat, que eran programas de radio que el presidente tenía con el pueblo, hablando directamente al pueblo, y les habla de los sacrificios y les dice que todos los sacrificios que van a tener que hacer porque están empezando en una guerra son privilegios, y les pide que
que los hombres jóvenes vayan como soldados, que los que no pueden ir como soldados compren bonos de guerra para financiar la guerra, que acepten pagar impuestos más altos si es necesario, trabajar tiempo extra en la fábrica y racionar todo aquello que escasee. ¿Por qué? Para venderle la idea, ¿verdad? Le dice, porque todo esto se trata de la defensa, como siempre hace Estados Unidos, de la democracia y del estilo de vida estadounidense y las libertades y bla, bla, bla. Claro, si se hubieran puesto a pensar un poquito los estadounidenses, en realidad, si Estados Unidos iba a pelear del lado de la Unión Soviética, ¿cómo me vas a hablar de que esto se trata de libertades y de democracia, no? Lo mismo con lo que les hablé en la clase pasada de todos esos dictadores que en Cuba, en Dominicana, los reyes, o sea, había reyes todavía que van a estar parte de esta guerra, ¿no? Entonces, la reina de Inglaterra, por ejemplo. Entonces, bueno, en realidad eso no es solo sobre el estilo de vida de Estados Unidos, pero había que usar la propaganda y funciona, ¿verdad? La propaganda se utiliza. En esta guerra, como hablamos, ¿verdad? Va a ser complicado lograr explicarle a los estadounidenses que van a estar peleando del lado de los soviéticos, de los cuales les habían estado hablando mal desde los años 20. Y entonces de pronto, no, ahora son buenos, ¿ok? Ahí ven el de la izquierda, unidos somos fuertes, unidos ganaremos, y ahí están las distintas banderas de los aliados, y acá, en el de la derecha, juntos estrangularemos al hitlerismo, otra vez para que se vayan familiarizando con esa bandera, que es la bandera de la Unión Soviética, ¿no? El enemigo convertido en amigo. Fíjense en ese póster de la izquierda, lo que dice, este hombre es tu amigo, y es un ruso. Él pelea por la libertad, y todos esos pósters para que los estadounidenses vayan cambiando. Por eso es que la propaganda es una cosa tremenda. Y la de las derechas es un film que se hizo en Hollywood, que estábamos hablando ahorita de eso, ¿verdad? Los films que se hicieron en Hollywood durante la guerra son prácticamente todos para promover las ideas que se querían promover en esta guerra, ¿no? Y ese dice nuestro vecino del norte, y es la Unión Soviética. ¿Cómo es el vecino del norte? Por Alaska, porque como Estados Unidos tiene el estado de Alaska que está despegado, pero lo que lo separa de Rusia es el estrecho de Bering, ahora son nuestros vecinos del norte. Habría que ver qué dirían ahora si decimos son nuestros vecinos del norte, ¿verdad? Y Stalin se convierte en el tío Joe, o Joe, se le va a llamar ahora Joe. Y ahí lo ven, él va a ser ya para el 43, él es la portada del hombre del año de la revista Time. Está en la portada de la revista Time. Y ahí ven otro cartoon, es uno de los cartoons de Dr. Seuss, que es hacía dibujos para niños, hace libros para niños, pero preparó este que dice, en la casa de Joe esta noche están sirviendo asado a la Adolf. Y bueno, ya se entiende lo que quiere decir. Para todas las naciones, entonces, claro, en Estados Unidos tenía ese particular problema Perdona que te interrumpa, Dime, ¿no? dime. Capaz que yo me perdí alguna clase, pero Ajá. ¿no hubieron empresas americanas que apoyaron al Sí, nazismo al principio, un poco sí, para frenar el comunismo? Sí. sí, definitivo. Y hablamos, sí, en clases anteriores, incluso los Kennedy, incluso John F. Kennedy, todo hablando bellezas del fascismo. Sí, eso ocurrió. También la corona británica, eran amigos, o sea, amigos de Hitler, visitaron. El duque de Windsor visitó con la duquesa de Windsor a Hitler, y están las fotos, o sea, era un antes y un después. Ya después que empieza la guerra es otro cantar, ¿no? Pero antes de la guerra sí. Y sí, vamos a hablar todavía más tarde, cuando volvamos con el tema de antisemitismo, vamos a hablar también de cómo las cosas que hizo Walt Disney en apoyo al antisemitismo. Charles Lindbergh, lo mencionamos antes, a Charles Lindbergh, el piloto, y Ford, Henry Ford, que era antisemita también, sí, todo eso es correcto, ¿ok? Pero vamos a volver a eso más tarde. Entonces, ahora, en este momento, cuando entran a la guerra, no solo los Estados Unidos, sino todos los países, una vez que empieza la guerra,
pero con la excepción de que algunos que ya sabían que iban a ir a la guerra se habían preparado de antemano porque ya sabían. El problema va a ser no solo transformar la producción que tenían, que era una producción para cosas que eran de paz, ¿no? Para bienes de consumo, a producción militar, además de a la misma vez mantener la producción mientras pelean. Eso no es fácil, ¿verdad? Porque mientras están siendo atacados algunos países, no le pasó a Estados Unidos, pero los otros países eran siendo atacados y a la misma vez manteniendo la producción. Mientras están en guerra, mejorar, seguir diseñando armas, seguir mejorando las armas que tienen y a la misma vez documentar delitos militares del enemigo para poder, cuando termine la guerra, acusarlos, ¿no? Así que tienen que, a la misma vez que están haciendo todo eso, eso pasa en toda guerra, evidenciar los abusos que comete el enemigo y, más importante, esconder la que comete cada país, porque cada país comete abusos militares, ¿verdad? Delitos militares, pero los suyos los esconde y tiene que descubrir y enseñar y documentar los del enemigo. Eso es clásico de toda guerra. Entonces, para los Estados Unidos, como les decía, en los años 30 no estaba preparado para nada. El ejército era el número 18 en el mundo, el de Estados Unidos. La Fuerza Aérea de Estados Unidos era de unos 1.700 aviones, que eran aviones viejos, ¿verdad? Más solamente 20.000 hombres en el servicio militar. Y el gasto militar total era de alrededor del 2% del presupuesto. Así que cambiar todo eso le va a tomar todo el año de 1942, básicamente hasta noviembre por lo menos del 42, que ya está fuerte. Eso para el término, cuando termine el año del 42, ya Estados Unidos produce el doble de todos los países del eje juntos, o sea, el doble que juntos, Italia, Japón y Alemania, en producción. Ya mismo les voy a mostrar más evidencia de eso. ¿Por qué puede hacer algo así? Es que crezca la producción de esa manera. Bueno, primero que todo, no fue atacado directamente. O sea, no estaba bajo bombardeo, nada de eso. Entonces, eso es una gran ventaja. Segundo, y muy importante, desde que comenzó la industrialización en Estados Unidos y gracias a Henry Ford, que fue el que inventó la cadena de producción ¿verdad? La cadena esa de producción en masa, que permite que cada empleado hace una pequeña cosita, que corre, hay una correa, ¿verdad? Los productos caminan y los empleados se quedan quietos y todos van añadiéndole un poquito a lo que se hizo, lo que hizo el compañero anterior. Ese tipo de producción, que es la que produce más en menos tiempo, ya Estados Unidos la tenía al dedillo y la tenía desde los años 20. Los rusos estaban empezando con eso, o sea, la tenían, pero tú sabes, estaban todavía, o sea, no estaban empezando, vamos a recordar, ya estaban industrializados, pero habían empezado mucho después. Destrezas técnicas organizacionales ya las tenían porque tenían años de estar produciendo en masa, ¿no? Y también tenían la capacidad por la cultura estadounidense de pensar en grandes, producción en grande, ¿verdad? El presidente entonces, que era Roosevelt, tuvo una importante decisión, que es para que dirijan la producción de cada cosa, en vez de contratar a un funcionario de gobierno, contrata a los empresarios de todas esas fábricas que él necesitaba que se convirtieran en militaristas, ¿verdad? Para que ellos sean los que dirijan la producción, los que saben cómo dirigir una producción en masa, ¿bien? Eso fue muy inteligente. Y además, ¿cómo logra convencerlos? Le dice, no te preocupes, yo te voy a comprar todo lo que tú produzcas y se hace a un precio bueno para ti para que ganes dinero. Y así es como los va convenciendo. El más famoso de ellos es ese que les pongo, que se llama Henry Kaiser, que era el dueño de una compañía de constructora que había hecho el famoso Hoover Dam, no sé si conoce la represa Hoover, que es la represa más grande en Estados Unidos. Él había estado a cargo de ese proyecto. Y entonces a él es al que le convencen de que él estaba acostumbrado a construir, ¿no?, edificaciones,
se comience a construir barcos en lugar de construir cosas, ¿verdad? Es que se quedan fijas, ¿no? Construir barcos. Y fue un reto, y los retan, y fue un éxito total, ¿no? Claro, hay unos problemas, y acá lo que les voy a hacer una pequeña comparación entre los más importantes, ¿verdad? No tengo todos los datos de todo el mundo, pero los alemanes versus los estadounidenses y los soviéticos. Para los alemanes, y esto es hasta el día de hoy, antes, durante y después de la guerra, todo lo que producen los alemanes, lo que les importa es que sea eficiente, que funcione bien, que no se rompa, que dure. Por eso es que cuando uno compra cosas alemanas, eso es para toda la vida. O sea, uno sabe que puede confiar en la calidad. Eso es lo que ellos buscan, excelencia en calidad. ¿Okay? Los estadounidenses y los soviéticos están acostumbrados a la producción en masa. La calidad, bueno, está bien que no sea tan buena la calidad, pero vamos a producir mucho, más y más y más, aunque la calidad no sea tan fabulosa. Por eso, cuando los alemanes vayan a producir tanques, aviones, todo eso, no son muy inteligentes en ese sentido y ponen a cargo de esas cosas a militares. Y los militares habían aprendido a la eficiencia, a la excelencia, todas esas cosas. Y cuando los militares mandan a hacer un avión o un qué sé yo qué, cada cosa que vayan a construir, un rifle, lo que sea, los mandan a hacer en cantidades limitadas y con unos diseños bien complejos que no se pueden replicar fácilmente como se podían replicar los modelos que utilizaban los estadounidenses y los soviéticos, que eran más básicos y que entonces podían producir mucho más rápidamente. Para ver más detalle, vamos a seguir. Acá les voy a mostrar una escenita de para que comparen una fábrica de materiales de guerra alemana, ¿ok? Y bueno, un pedacito nada más. Maschinenpistolen, die moderne Waffe unserer Infanteristen und Sturmpioniere. In dieser Werkstatt werden schwere Packgeschütze gebaut, die tödlichen Abwehrwaffen gegen die sowjetischen Panzerkolosse. Geschütze für die schwere Fíjense lo lento, ¿se fijaron? Y ellos mirando y mirándole los detallitos a las cosas en la máquina. Ahora miren, una fábrica soviética es de calzado, ¿ok? No es de rifles, pero bueno, que no era fácil conseguir estos videitos. Заводы «Красный богатырь» идут навстречу выборам с большими успехами в производстве обуви для населения. Eso es producción en masa. Цеха уже превышена довоенная выработка. С каждым месяцем цех увеличивает выпуск галош на несколько десятков тысяч пар.
конвейеров завода ежедневно сходит 33 тысячи пар галош. Завод накануне пуска. Ok, ahí agarraron la idea. Mucho más rápido, ¿verdad? Mucho más rápido la producción. Ahora vamos a ver la fábrica estadounidense. Overnight, America's heavy industry is converted to full-time war production. The industrial knowledge of management, the skill of the workers, the immense supplies of raw materials are harnessed to the task of producing for a rearming nation and her fighting allies. In times of peace, the mills of Pittsburgh, Johnstown, Bethlehem, and Gary produced over half the steel output of the world. This steel now goes to war. Aluminum, the vital metal of the air. America's plants multiply their output to meet the demands of the rapidly expanding aircraft industry. Oil, the lifeblood of mechanized warfare. The wells and refineries of Texas, Oklahoma, and California account for 60% of the world's supply of crude oil and an even greater percentage of high-test aviation gasoline. Power, the great dams at Grand Coulee, Bonneville, Boulder, and in the Tennessee Valley produce hundreds of millions of kilowatts of hydroelectric power for the war industry. Manpower. America's millions have long been trained in industry. The skill and strength of more than 60 million men and women is now devoted to the production of the materials of war. Small arms pour from 1,000 factories converted from peacetime production. In 1 year alone, they will turn out 670,000 machine guns, over 10 billion rounds of small arms ammunition. Day and night, the machines give shape to the tools of war. Torpedoes for the submarines. Shells. Bombs. Anti-aircraft guns. Field pieces. Giant rifles for coastal defense and the ships of war. No se ve tan claro, pero también es el sistema este de producción en masa, mucho más rápido que lo hacen los alemanes, ¿verdad? Espérate, ajá. Entonces, no es sorpresa que si ven acá, por ejemplo, la producción total de Estados Unidos, esto es solamente viendo a Estados Unidos solita, llegó a construir durante la guerra 80,000 buques de desembarco, eso se los voy a mostrar más tarde cuando veamos, sí, después, 100,000 tanques, 300,000 aviones, 15 millones de armas y 41 billones de municiones. Cuando, sin embargo, como la industria se fue completa a esto, fíjense la diferencia. En el 41, antes de que Estados Unidos entrara a la guerra, ese año se produjeron 3 millones de automóviles en Estados Unidos, pero en los años entre el 42, en todos los años 42, 43, 44, más 45, se produjeron 139 automóviles. Porque ya se dejó de producir totalmente, básicamente, automóviles para entonces dedicarlo todo a la producción de todos los armamentos y todo eso, ¿no? Entonces, acá pueden comparar distintos países y les voy a llamar la atención a las cosas que me parecen más interesantes. Si se el año que casi todo el mundo llegó al máximo de su producción va a ser el 44, ¿verdad? Porque es casi el final de la guerra cuando ya todo el mundo llega a los niveles más altos. Y Estados Unidos, en términos de aviones, esto es solamente aviones, incluyendo todas las clases de aviones,
Fíjense que en el 44 llega a producir 96,000 aviones solamente en el año de 44. Si lo comparamos con el siguiente, que es Gran Bretaña, en ese año Gran Bretaña produjo 26,000. La Unión Soviética 40,000 y pico, ¿verdad? Y Alemania 40,000 y Japón 28,000. Es sorprendente que Alemania, que está siendo atacada constantemente en el año de 44, que ha tenido pérdidas severas, que pueda en ese momento producir la misma cantidad de aviones que la Unión Soviética, es increíble. Y una de las cosas más increíbles de toda esta guerra, a pesar de que no produjo tanto en cantidad como los otros, es proporción, cómo Alemania pudo mantener esa producción por tan largo tiempo. Hasta lo último están inventando cosas nuevas, inventando armas nuevas. El problema que tenían era que cada modelo era difícil de replicar, ¿no? Y que le hacían pequeños cambios. Ya mismo les voy a mostrar más evidencia de eso. Pero, claro, Estados Unidos tiene que ser el que produce más y tiene que producir más que la Unión Soviética por fuerza porque no está siendo atacado, a diferencia de la Unión Soviética que estaba ocupada todavía hasta el 44, ¿no? Estaba peleando en la Unión Soviética misma. Así que aquí pueden ver Japón, que siempre estaba atrás, ¿verdad? Porque Japón no tenía los recursos naturales, ¿verdad? Y según pierda isla tras isla, va a ir perdiendo recursos naturales cada vez. En términos de tanques, todo tipo de tanques, otra vez Estados Unidos está arriba, pero no por mucho. Cuando comparamos con la Unión Soviética, que estaba peleando en su propio territorio y siendo atacada. Está bastante cerca la producción de tanques y los tanques de la Unión Soviética se consideran mucho mejores. Pero ven acá como Gran Bretaña llegó en toda la guerra, produjo 23,000, Alemania 19, Italia y Japón muchos menos. Japón construye pocos porque Japón tiene que transportarlos, está peleando en islas, es una isla, tiene que sacarlos del país, es más complejo y es menos útil un tanque para ellos que un avión, ¿no? Esos aviones que les dije que Kaiser le dijeron que le dieron el reto de construir los más posibles que pudiera cada día por día. Fíjense lo que él hizo. En el 42, cuando empezó la producción, estaban produciendo o sea, cada barco les tomaba un año, casi un año, 355 días construir un barco. Y para construir ese barco habían invertido 1.4 millones de horas hombre, que quiere decir de trabajo. Son 1.4 millones de horas, 355 días para producir un barco. Ahora, en el 43, ya para el año siguiente, cada barco se saca 41 barcos cada día. De 355 días en hacer un barco, ya producen 41 barcos en un día. ¿Okay? Y cada barco requiere menos de 500,000 horas hombre. Así que es increíble. Y buena parte de los éxitos que tiene en el tema naval los Estados Unidos es porque tenía esa capacidad de producir tantos y tantos barcos que por más que el enemigo, ¿verdad? Destruyera barcos, ellos sacaban otros 41 al día siguiente. Y si me destruyes 30 mañana, yo te pongo 41 más. O sea, era abrumador, ¿no? Con esos barcos en particular, los Liberty Ships, que son esos que están viendo ahí en esta foto, son unos barcazos, ¿no? Son unos barcos gigantescos. Por otro lado, la Ford, que era la que hacía los automóviles Ford, ¿verdad? Que todavía los hace, tenía una fábrica, que es la fábrica de Willow Run, ¿verdad? En Detroit, en Michigan, en Estados Unidos. Pues esa fábrica, que lo que hacían eran automóviles, la transforman en una fábrica que era en ese momento la fábrica más grande del mundo, todos esos edificios que ustedes ven ahí, para construir aviones bombarderos B-24, ¿verdad? Que son esos aviones como donde van a tirar las bombas atómicas, un bombardero. Por su parte, la Chrysler, que es otra compañía que hace vehículos, pero en Chicago, estaba haciendo un avión bombardero cada 63 minutos sacaba uno. Imagínense ustedes, eso impresionante.
Porsche, ¿verdad? Los carros Porsche, esos son alemanes, ¿verdad? Había siempre estado produciendo los carros Porsche, ¿verdad? En esa época este era uno de los modelos Porsche. Pero comienza entonces, deja de hacer el Porsche 64, que era el que había hecho último, y empieza a producir ese tanque que ustedes ven ahí, que es el famoso tanque Tiger. Estaban los Panzers y los Tigers. Volkswagen, ya lo habíamos visto antes, que había hecho unos poquitos, lo hablamos al principio, ¿verdad? El Volkswagen Käfer, ya deja de hacer el Volkswagen Käfer, que era el carro de la familia, el auto, perdón, dicho que ustedes dicen auto, yo digo carro, el auto familiar, y empieza a construir el Volkswagen Kübelwagen, que es este que ven aquí abajo, que es lo que parece un Jeep, ¿no? Lo que llamaremos un Jeep. Kübel quiere decir cubo, porque es como cuadrado, ¿no? El auto, y empieza a construir ese tipo de auto. La industria soviética, habíamos hablado ya de cuando entran a atacar, ¿verdad? Los alemanes, sorpresivamente, porque los soviéticos no se habían preparado para nada de que los alemanes iban a atacarlos. Cuando los alemanes entran, ellos tienen que a las carreras, ¿se acuerdan que lo habíamos discutido y les mostré todas las cosas, las fotos y todo? Desmantelar toda la producción que tenían en las zonas donde iba a llegar ya los alemanes, rápidamente desmantelar, transportarla en trenes hacia el otro lado de los montes Urales y volverlas a montar y ponerlas a producir en días. Todo eso lo hacían en unos cuantos días. Pues eso requiere mucho fervor, ¿verdad? De esos trabajadores de trabajar. Olvídense de trabajar 8 horas diarias. Aquí todos estos países están explotando a los trabajadores literalmente y se están trabajando turnos rotativos. No se paran, las máquinas no paran. Los empleados puede que se vayan, pero las máquinas no paran. Dime, Isabel. Sí, porque tú dijiste que en la URSS se consideraba la guerra patriótica. Sí. Eso nadie le va a poner el alma a esta guerra como los rusos. Sí, exacto. Nadie. Y bueno, ustedes saben que también lo habíamos hablado. ¿Quién gana esta guerra? Si vamos a escoger un ganador, para mí y para la mayoría de los historiadores, es la Unión Soviética. Sí, o sea, sobre todo en Europa, claro está. Porque la Unión Soviética no llegó a tiempo, apenas tocó allá en el lado del Pacífico. Magali, dime. Dime, Magali, ¿tienes una duda? Abre el micrófono, Magali. Para Gracias. Sí, cómo no. A ver, Magali, no te escucho, tienes que abrir, déjame ver si yo te... Ahí ya. Sí, yo quería entender que los alemanes tenían como aislados a los soviéticos. ¿Que y ahora tenían qué? que fueron atacados, estaba ocupada por los alemanes. La URSS. Sí, sí. ¿Se acuerdan que hablamos cuando entraron los alemanes, ¿verdad? En la Operación Barbarossa, entran y casi llegan hasta Moscú, pero entonces ahí reaccionan rápidamente los soviéticos y empieza la defensa, ¿no? Y empiezan poco a poco a irlos sacando hasta que los saquen eventualmente. Eso se va dando. O sea que se rompe esa alianza. ¿Cómo? Es decir, ya no son aliados la URSS con los alemanes. No, son enemigos. Al principio, por unos añitos, antes de que los invadan, por supuesto, hubo un acuerdo, el pacto de no agresión que tenía la Unión Soviética con Alemania, pero en el 41, en el verano del 41, Hitler traiciona literalmente a Stalin y lo invade. Por eso es que Stalin no se lo imaginaba, porque él decía, pero si nosotros estamos del mismo lado, pero no. Siempre Hitler había planificado quedarse con todo lo que pudiera de la Unión Soviética. Pero no, eso no lo sabía Stalin, ni se lo olió, se tardó mucho en olérselo. Bueno, entonces, muchas gracias. ¿Cómo no? Entonces, la Unión Soviética además tiene ya está industrializada y además tiene unos elementos particulares que le van a ayudar a convertir esto todo bien rápidamente, cosa que a Estados Unidos le tomó casi todo un año. Y es que la economía de la Unión Soviética es una economía planificada, es una economía que el Estado dice lo que se produce. Ya estaban acostumbrados a que el Estado les diga lo que hay que producir. Lo que tan simple como el Estado decirle, bueno, dejen de hacer lavadoras y dejen de hacer autos y qué sé yo, y empiecen a hacerme tanques
y es una orden y se acabó. Es una economía planificada, ¿no? Por el Estado. Y otra cosa importante era la emulación. A los trabajadores en Estados Unidos hay que pagarles mucho, hay que tú sabes, motivarlos de otras maneras, ¿verdad? Mientras que a los soviéticos, ellos están acostumbrados a ser más patrióticos y a sacrificarse más por su país y a recibir reconocimiento más que dinero, ¿verdad? A cambio de su sacrificio y de su esfuerzo. Entonces, se van abriendo, tienen que abrir más minas de carbón en el otro lado, donde sean seguras, todo esto es impresionante. Y en todo esto es importante que también ya las mujeres soviéticas estaban acostumbradas a trabajar en las fábricas desde antes. Eso no pasó en Estados Unidos, ni en Japón, ni en Alemania. Las mujeres no trabajaban en las fábricas. Entonces, esa es otra. Van a necesitar convencer a esas mujeres de que se vengan a las fábricas a trabajar. Y eso requiere propaganda y eso toma un tiempito. Así que esa ventaja la tienen los soviéticos, que es muy fácil, ¿verdad? Porque ya tenían unos valores y todo eso. Entonces, en Japón, ¿se acuerdan que ellos dependían mucho de Estados Unidos por ejemplo, para el petróleo, que eso lo habíamos hablado? Y tuvieron que sustituirlo con el petróleo de las Antillas holandesas. Pero una cosa que todos necesitan es acero, porque el acero es para construir esos acorazados y todos esos tanques y todo eso son de acero, ¿no? Y además hace falta el carbón para que las fábricas funcionen, ¿no? Porque muchas de las fábricas utilizan carbón para producir energía. Así que para eso el problema que tiene Japón es que casi todo era mínimo. La producción de acero y de carbón que tenían era una 33ª parte de la que tenían Estados Unidos. Lo que construía era muy poco comparado con Estados Unidos, que es su gran enemigo en esta guerra. Básicamente en el Pacífico es Estados Unidos y Japón, la mayor parte del tiempo, ¿no? Así que va a tener que avanzar. Fíjense cómo, y lo hace, porque fíjense que antes de Pearl Harbor, Japón tenía 5,000 aviones, pero entre el 41 y el 44 logra producir 58,000. O sea, eso es una gran logro para Japón, con todas las estrechezas que tenían y la escasez de recursos. Estados Unidos, por supuesto, se los va a comer, porque Estados Unidos, aunque solo producía 19,000 aviones antes de Pearl Harbor, va a llegar a producir muchos más, ¿no? Que ellos. La producción alemana, entonces, en los años 30, antes, era muy eficiente, como les decía. Todo era muchas cosas buenas, producían cosas muy buenas. Tenían una importante industria de aluminio, la más grande del mundo. El aluminio para los aviones, ¿no? Es importante para los aviones. También tenían planes para construir un complejo de producción de hierro, producción de acero, tenían producción sintética de gasolina, todo eso en los primeros años cuando Hitler empieza, ya están en la producción sintética de gasolina para no depender del exterior, producción sintética de caucho, es importante porque sin rueditas los aviones no pueden aterrizar, ni los aviones pueden, ni los automóviles, ¿verdad? Los jeeps ni nada de eso pueden correr. Ya estaban hablando, ya se pensaba en Alemania, porque Alemania era un país súper culto, ya estaban los científicos alemanes hablando de las armas atómicas, de la posibilidad de crear armas atómicas. Y eso era importante porque todo lo que ellos estaban planificando era para una guerra. Tiene además el factor de que ellos ya saben que van para una guerra antes que nadie, porque son ellos los que la van a provocar, ¿no? Así que ya estaba bueno, ¿no? Para ellos. Cuando entren a la guerra, sí va a haber que cambiar cosas, porque sí hay que racionar muchos alimentos, va a haber que tener que racionar, todos los países tienen que hacerlo, y van a tener que, para mantener esa producción, van a tener que seguir tomando control de áreas con recursos naturales que necesitan. Cada país está tratando de hacer eso, de
buscar los recursos materiales para la producción que tienen que crear para todas esas armas, lo cual es terrible si uno se pone a pensar, ¿no? Todo este esfuerzo tan grande para crear armas de destrucción, ¿no? Es un esfuerzo destructivo. Y en ese momento nadie sabía todo el daño que se le estaba haciendo al ambiente, ¿verdad? Lo que le estábamos haciendo al planeta con todo lo que, con todas esas terribles, ¿verdad? Bombardeos y todo eso, el daño que se le hizo al planeta, nadie pensaba en eso en ese momento, ¿no? Entonces, como les decía, la industria alemana tiene una fuerza de trabajo muy hábil, que sabe producir cosas buenas, pero son cosas que toman tiempo precisamente por lo bien hechas que están. Durante la guerra, como les había dicho, Hitler comete el error de poner a militares a supervisar la producción en esas fábricas, y los militares no tenían la experiencia, no van a poder crear con la rapidez que requería la guerra. Y entonces, por darles un ejemplo, en un punto determinado de la guerra, Alemania producía 425 modelos de aviones diferentes. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer lo que estaban haciendo los estadounidenses y los soviéticos, produciendo 40 aviones por día, 40 barcos por día, o qué sé yo, cuántos aviones por día, si son 425 modelos distintos? No hay máquina, o sea, para cada uno necesitan una línea de producción diferente. Es una cosa loca, ¿no? Pero suerte, ¿verdad? Suerte que al final fue más fácil vencerlos gracias a esos pequeños errores, ¿no? Otros problemas que tienen los alemanes. El máximo es la sobreconfianza. Ellos creen que como les ha ido tan bien en la guerra, desde el 39 hasta el 41, no hay quien los detenga. Piensan que esto no va a durar y piensan que si han podido vencer ¿verdad? Y dominar a Polonia, a Bélgica, a Francia, se me olvida que está arriba, Dinamarca, se me olvida, Holanda, todos esos países, si los han podido dominar, piensan, ¿se acuerdan que lo hablamos? Que cuando lleguen a la Unión Soviética eso va a ser fácil, eso facilísimo. Antes de 6 meses está listo eso. Se confiaron, ¿no? Están sobreconfiados. Otro problema que tiene Alemania es que se tarda, porque como eran tan machistas los alemanes, no concebían que las mujeres fueran a trabajar a la fábrica. Pero va a llegar un momento en que lo van a necesitar, y cuando lo necesiten es en el 43 que empiezan a ciertas mujeres que no tengan niños pequeños y que tú sabes, que sean mujeres solteras sobre todo, o mujeres muy mayores, para que vengan a trabajar en las industrias de guerra. Pero cambiar la mentalidad del alemán para que acepte eso, después que llevan años diciéndoles que las mujeres son para tener bebés saludables, ¿okay? Pues les toma tiempo, y eso no va a ser sino hasta el 43. Así que se va a ver con un problema. Además, no sé si se acuerdan, al momento de que empieza la guerra, Alemania tenía 0% de desempleo, porque Hitler, contra toda esa construcción de carreteras, de edificios, reclutamiento de soldados, todo eso a la vez, había creado un 0% de desempleo. Claro, eso es porque las mujeres no trabajan. O sea, los hombres, 0% de desempleo, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando los soldados vayan al frente y empiecen a matar soldados, ¿quién rayos va a estar trabajando en esas fábricas, no? Y ustedes me dirán, bueno, y si se tardan hasta el 43 en usar a las mujeres, ¿quiénes trabajaban en las fábricas antes del 43? Pues se imaginarán. Sí, algunos hombres con algunas discapacidades que no podían ir a la guerra, ¿verdad? O muy mayores para ir a la guerra, pero más que nada son trabajadores forzosos, son esclavos básicamente. ¿Y qué es lo que van a hacer? Eso ya lo vamos a hablar en la próxima clase. Van a tener que ir a esos países que dominan y agarrar gente. Literalmente hacían redadas, agarraban un montón de gente, la metían en un carro y se los traían, la traían en un camión y los apresaban y se los traían a Alemania y le decían, bueno, aquí estás en esta fábrica y aquí es que vas a trabajar. Se roba, o sea, literalmente. Además, cada vez que
arrestaban soldados enemigos, pues los haga, sobre todo los soviéticos, muchos de ellos los traen a Alemania para que trabajen en la fábrica. No les tengo que contar porque ustedes han visto suficientes películas de Hollywood para saber que una buena parte de la mano de obra va a ser los judíos, ¿verdad? Sí, hasta que se mueran, ¿verdad? Mientras duren, que no es mucho. Sí. Ajá. Porque duran, básicamente el término de vida de los alemanes, de los judíos, perdón, en los campos de concentración eran 3 meses. Entonces, bueno, pues esos 3 meses lo hacen trabajar hasta que se caiga muerto, punto. Así que por eso es que tienen que utilizar esas manos de obra forzosas, porque como tenían un 0% de desempleo, no había en realidad una fuerza de trabajo libre que pudiera venir a las fábricas a ocupar esas posiciones. Y porque, por machistas, no pusieron a las mujeres a tiempo. También, otra cosa, no trabajaban las 24 horas. Las fábricas en la Unión Soviética, en Gran Bretaña y los Estados Unidos trabajaban 24 horas al día, 7 días de la semana. No paraban. Los empleados cambiaban, pero las máquinas no paraban, la producción continuaba. Eso no pasó en Alemania, porque trabajaban con turnos individuales, porque no querían que el pueblo alemán se molestara, no querían tener problemas internos, rebeliones internas, porque la gente se molestara. Entonces, por eso es que Hitler también, el racionamiento es tardío en Alemania, porque no quiere molestar a los alemanes. Recuerden que los alemanes tenían una mala memoria de la Primera Guerra y hay que mantenerlos contentos y pensando que esto va bien, todo está bien y no hay que sacrificarnos mucho, ¿no? Cuando la Fuerza Real Aérea, que es los aviones británicos y los estadounidenses, que son las RAF, lo que dice ahí, RAF y USAF. RAF es la Royal Air Force, la Fuerza Aérea Real, que es la británica, y la USAF es la de Estados Unidos. Eso, cuando ellos empiecen a bombardear sobre Alemania, ¿okay? Eso va a venir. Cuando ellos empiezan, hemos hablado un poquito, pero vamos a hablar más de eso después, ellos con lo más con la mayor precisión que pueden en ese momento, con la tecnología del momento, atacan las fábricas, ¿verdad? Sobre todo después del verano del 43, empiezan a atacar las fábricas, las líneas de transporte, todo para evitar que puedan mantener la producción. Si no les llega la materia prima que les llega por los trenes, no pueden mantener las fábricas produciendo. Y obviamente si le destruyen las fábricas, ya no pueden producir. Pero los alemanes no eran ningunos estúpidos y moverán eso les voy a mostrar luego, moverán las fábricas debajo de la tierra. Hacen fábricas completas, como las hormigas, debajo de la tierra, ¿ok? Hay una montaña que hacen un hoyo en la montaña, ¿ok? Y construye dentro de la montaña. Es una cosa impresionante. La verdad es que las cosas que hizo la gente con la peor motivación, ¿verdad? Porque es la motivación de guerra, pero una tecnología, o sea, una capacidad impresionante para producir, ¿verdad? Cosas que no se pensaron. Mientras están siendo bombardeados, mientras están perdiendo malamente en Rusia, siguen innovando. Es increíble. Estos son las 3 más importantes innovaciones de los alemanes. Lo que ven ahí es acá a la derecha, este avión es el caza, un avión caza, que es un avión que va rápidamente, no es para tirar bombas, es para atacar a los otros aviones. Es el Messerschmitt Me-262, es el primer caza a reacción operativo, o sea, es un jet, el primer jet. Lo inventaron ahí los alemanes y lo usaron en la guerra. Lo vinieron a usar al final porque se tardaron tanto en decidir el diseño y los detalles y todas esas cosas que llegó tarde. Lo mismo los misiles. Los primeros misiles del mundo los hicieron los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, ¿okay? Que son los que ven aquí, el B1, que es el de la izquierda, y el B2, que es el de la derecha. Si ustedes lo miran, ustedes me dicen, eso es un cohete. Exacto, los misiles son cohetes.
Y bueno, eso es algo que esa tecnología se usará después para las misiones de cohetes para salir del planeta Tierra, ir a la Luna, todas esas cuestiones. Eso toda la génesis es aquí, durante la guerra y los alemanes. Impresionante todo. Entonces, le puedo empezar un poquito de esto. Como les decía, ¿quién va a producir estas cosas? Pues como les decía, mucho va a ser fuerza de trabajo esclava. El nombre que los alemanes usaban para ellos era Reichseinsatz. Digo, esa es mi pronunciación, ¿verdad? Fíjense, en el 1944 ya estaban utilizando 5,3 millones de civiles. Estaban trabajando en la fuerza de trabajo alemana. 5,3 millones de civiles y 1,8 millones de prisioneros de guerra. POW quiere decir prisoners of war o prisioneros de guerra. Ellos constituían el 24% de toda la fuerza de trabajo alemana. Esos trabajadores, muchos de ellos cuando eran de países muy odiados, como Polonia, porque eran muchos judíos, o la Unión Soviética, porque ellos los miraban como que eran eslavos, ¿verdad? Asiáticos, ¿verdad? Como habíamos visto antes. Esos los tratan peor que a nadie. Son los peor tratados. Ahora, si los traían de países sofisticados, como por ejemplo de Holanda o de Francia, porque algunos los invitaban, les decían, vengan para que trabajen acá hay trabajo, y la gente se creía que iba a tener un trabajo decente y era un trabajo esclavo. Pero cuando se daban cuenta ya era tarde, ya estaban ahí. Cuando venían de países sofisticados, ahí les pagaban salario. Pero no a los judíos jamás le iban a pagar salario, a los soviéticos tampoco, solamente a los de países que ellos respetasen, ¿verdad? Sofisticados, le daban salarios, pero nunca el mismo salario que iba a ganar un alemán, por supuesto, ¿verdad? Una fracción del salario de los alemanes. ¿Quién es el que se encarga de determinar todo esto, de conseguir, el que dirige desde arriba? No es que personalmente lo hace, el que dirige esta operación de ir a otros países y traer gente de otros países, ya sean prisioneros de guerra o gente que se la roban o gente a la que toman el pelo. Toda esa gente que ellos traen, el que se encarga de toda esa coordinación y a dónde los llevan y qué va a hacer cada quien, ¿verdad? Es Albert Speer. Habíamos hablado de él es el que era el arquitecto. ¿Se acuerdan que el arquitecto que hacía todos los grandes planes de Hitler? Pues en un momento dado ya no hace falta un arquitecto en este momento, así que él va a estar a cargo de esto y es extremadamente eficiente haciendo esto. Por ese trabajo que él hace como el que está a cargo de todo lo que es la fuerza laboral, por eso es que él irá al tribunal de Nuremberg al final de la guerra y cumplirá después de la guerra tiempo de prisión. Creo que cumple 15 años, 12 o 15 años de prisión por haber sometido a estas personas a trabajo esclavo, porque sí, se imaginarán, ¿no? Ahí esa foto que ven abajo es lo que les decía. Eso es una foto de una redada de reclutamiento de trabajadores en Polonia. Simplemente los policías nazis, ¿verdad? Agarraban gente, la iban poniendo ahí en un camión y arrancan el camión y se los llevan. Y los llevan a trabajar en una fábrica en Alemania. Esta planta que ven aquí es la mayor planta privada trabajada por Reichseinsatz, que eran los extranjeros, ¿no? Trabajada por extranjeros. Es la Ford. Es la fábrica Ford. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero se los recuerdo. La Ford Motors, la compañía que hacía los autos en Estados Unidos, tenía una fábrica de autos acá en Alemania y nunca dejó de funcionar. Increíble, ¿verdad? Y se hizo dinero durante la guerra, y de eso les voy a dar más detalles después. Ellos antes de la guerra producían el automóvil Opel, ¿no? Esta fábrica, esta planta que ven ahí, toda grandísima, era la más grande privada
que era trabajada por estos trabajadores, estaba en Colonia, no de aquí, obvio, Colonia, Alemania. Y en ella trabajaban normalmente un grupo de 2.500 trabajadores esclavos, que eran esa gente que los obligaban a trabajar, más, interesante, había 60 trabajadores diestros judíos que venían del campo de concentración Buchenwald a trabajar todos los días. Regresaban a dormir al campo de concentración y venían a trabajar. Y ustedes me dirán, ¿y por qué esos no los mataron? Porque tenían unos conocimientos, unas destrezas, eran ingenieros, expertos en ciertas cosas que hacían falta para la producción y no eran estúpidos, no, a esos los usaron. Y esos, lo interesante es que todos los días ellos tenían que ir a trabajar, ¿verdad? Desde el campo de concentración de Buchenwald y de ahí los movilizaban hasta la fábrica de Ford. Y la gente, los alemanes que vivían ahí en Colonia, los veían llegar y los veían con sus uniformes de campo de concentración, ¿no? Y los veían. O sea, que mucha gente después de la guerra va a decir, nosotros no sabíamos. Bueno, es como que hay cosas que sí se ven, ¿no? Sí se veían, pero... Tenía... Ajá, ¿cómo? La Mercedes-Benz. Ajá. La Mercedes-Benz, ¿no tenía también gente alemanes? Sí, sí, sí. Y la Siemens y, bueno, la Farben. Cuando hablemos del Holocausto, ¿verdad? De los judíos particularmente, les voy a demostrar todas las fábricas que eran con mano de obra de los judíos, definitivamente. Había fábricas que estaban dentro del campo de concentración. Así no tenían que sacarlo y la gente no los veía, ¿eh? Pero en este caso, sí. Tuve una amistad con un matrimonio que son justamente judíos, ¿no? Y me decían que ellos, por ejemplo, fuimos a tomar un taxímetro y me dice, no, dice, ese no. Y yo no entendía por qué no. Porque parece que le tenían fobia o siguen teniendo fobia a todo lo que sea Mercedes-Benz y claro. todo ese tipo. Sí, y también por principios, me imagino también, porque uno dice, por principios, dice, no. Hay gente que no ha vuelto, hay gente que nunca más volvió a Alemania o a Polonia, al país de donde salieron, nunca más quieren volver, les da miedo. Sin embargo hay millones de judíos ahí en Alemania. Sí, hay siempre gente que se quedó porque tenían propiedades, porque tenían que reclamar sus propiedades al terminar la guerra. Así va a pasar. Sí, sí. No, ahí ven los judíos, ¿ves? Dentro de los campos de concentración, trataban con los judíos, ¿verdad? Utilizarlo para las cosas más duras, los trabajos más difíciles, mucho de minería, hacían mucha minería, ¿verdad? Porque los trabajos más arriesgados para que los hicieran ellos y así, pues, tú sabes, no se morían alemanes. Y como les decía, ahí los ven trabajando. Sí. El padre de este muchacho había estado en la guerra, no sé si a final o principio, no sé bien. Y dice que el padre le contaba sobre ese asunto de la guerra y la esclavitud y cuando mataban a los alemanes. Claro, pero para que vean que no había que ser judío para ser explotado en estas fábricas. Muchos eran gente que eran simplemente de los países que habían ellos llegado a controlar en algún momento. Y bueno, sí, tengo un ratito. Yo siempre me extiendo un chin, les robo un ratito. Fíjense, estos son basados, esto está basado en las declaraciones que hicieron los rusos, muchos prisioneros rusos que fueron llevados a las fábricas de Krupp. Krupp es una compañía gigantesca que existe todavía hoy en Alemania. Muchos de ustedes capaz que la conocen por las fábricas de café, las cafeteras Krupp, que son unas cafeteras fabulosas que cuestan un montón de dinero y hacen muchas cosas más. Pero bueno, este grupo que les estoy diciendo contaba que eran torturados. Como eran rusos, les tenían un odio tremendo los alemanes. No les daban de comer o les daban comer comida dañada, carne de caballo dañada, les ponían en lugares sucios, ¿verdad? Con poca ducha, sin poca higiene, no les ponían baños, tenían que usar, ¿verdad? Crear un área para que todo el mundo usara en vez de un baño. Cuando llegaba el invierno no les daban abrigos, no les permitían prepararse para eso y muchos andaban incluso descalzos en el invierno. Si se enfermaban no tenían
tratamiento médico, como estaban tan hacinados, tan pegados, viviendo unos pegados de los otros, cualquier enfermedad como la tuberculosis se pasaba de uno al otro fácilmente, el tifus, ¿verdad? Que era por la falta de higiene, y los piojos y todo eso, pues el tifus también era muy común y los hacían trabajar y trabajar y trabajar, era una explotación tremenda. Claro, esta es una explotación brutal. Los países aliados explotaban a sus trabajadores también, pero les pagaban, ¿verdad? Los dejaban ir a su casa a dormir, ¿verdad? No les hacían el exceso, ¿verdad? El no darles abrigo en el invierno, ese tipo de cosas. Pero desde que hubo explotación de todos lados, por supuesto que sí. Acá les tengo cómo lo contó. Me encanta bueno, no me encanta, me desagrada, pero está buena. Una descripción de un soldado alemán contando, ¿verdad?, sobre los campos de prisioneros rusos en la Unión Soviética, ¿verdad? Porque algunos prisioneros no se los traían hasta Alemania, estaban en campos rusos, allí en Rusia, pero eran alemanes, campos alemanes en Rusia, porque los alemanes estaban en Rusia. Y ahí dice Klaus, que habló, su destino ya desde los primeros días, porque está hablando de julio del 41, eso es al principio, cuando están entrando, su destino ya desde los primeros días ha sido terrible. Hemos hacinado a unos 5,000 hombres en un espacio a cielo abierto. Se han quedado allí en cuclillas durante días, expuestos al frío, al viento y a todo tipo de intemperies, sin ropa adecuada, sin comer y beber más que alguna cosa mínimamente aceptable. Entre los rusos hay gente de lo más salvaje. El alemán dice que los rusos son salvajes porque sobreviven a las condiciones salvajes en que los imponen los alemanes. Me parece, wow, ¿no? Él dice, no, los rusos son bastante salvajes, cuando en realidad, ¿quiénes son los salvajes, no? Y bueno, muchos, yo les hablé, millones de soldados rusos mueren en esos campos, donde los tiran y no les dan ni comida, y no les ayudan en el invierno, y los dejan, ahí ven, abajo ven uno de esos campos, el que ven ahí es, Himmler, Heinrich Himmler, ahí visitando, el jefe de la SS, visitando uno de esos campos, y es como dijo el muchacho, es a la intemperie, o sea que cuando nieva, le nieva encima, todo le va a caer, cuando es así el campo, como si fueran unos animales, y así como van a tener que enfrentar años los que puedan sobrevivir. Pero en Estados Unidos, como les decía entonces, seguramente han visto este póster porque es súper famoso, está la campaña para conseguir que las mujeres, porque como les dije, las únicas mujeres que estaban acostumbradas a trabajar en fábrica eran las rusas. En Estados Unidos hay que convencer a las mujeres que dejen la cocina y dejen los niños y se vengan a las fábricas a trabajar. Esa que ven ahí es el símbolo de todo eso que se usó en esos pósters. Se le llamaba Rosie la remachadora, o Rosie de Riveter. Hay montones de pósters de ella. Que no existe, es simplemente un dibujo, ¿verdad? Y con esa campaña y con el patriotismo, ¿verdad?, logran que 19 millones de mujeres, antes de que termine la guerra, durante toda la guerra, hasta 19 millones de mujeres se van a activar, no todas para trabajar en las industrias de guerra, algunas para enlistarse en las Fuerzas Armadas también. Así que van a trabajar, van a irse a trabajar fuera de la casa, ya sea en industrias de guerra o en lo militar también. ¿Y quiénes son estas mujeres? Por supuesto que no son las mujeres ricas, por supuesto, las burguesas no trabajan, punto. Son mujeres pobres o de clases medias bajas que ven la oportunidad, ¿verdad?, de ganarse un dinerito cuando los maridos están peleando o lo que fuera, ¿verdad? Y ellas tienen que sacar la casa adelante y bueno, ahí se van a trabajar. Hay muchas campañas para invitarlas. Esta les dice, mientras más mujeres trabajen, más pronto ganaremos. Y fíjense para qué las están reclutando en este póster, para granjeras, ¿ven? No todas van a trabajar en fábrica, mecanógrafas, vendedoras, meseras, choferes, supervisoras, operadoras de elevador, mensajeras, lavanderas y maestras, ¿verdad?
muchas cosas que ya las mujeres las hacían en sus casas, ¿verdad? Mira, esta dice, tu anhelo no lo traerá de regreso antes. Es como romántica, ¿no? Ella con las cartas del tipo, los telegramas. Consigue un trabajo en la industria de guerra. Es como que, ¿de qué te vale quedarte en tu casa y preocupada por él? Agarra un trabajo en la industria de guerra. Y bueno, como les dije, muchas lo van a hacer. Esta es una verdadera remachadora. Aquí ven las mujeres en Estados Unidos en las fábricas de todo tipo de cosas de guerra, usando pantalones también. Eso es algo nuevo, pero es que imagínense trabajando en eso con un trajecito. No era posible, tenía que usar pantalones, ¿no? Esos trabajos son duros. Ahí ven una verdadera remachadora aquí también, trabajando ahí con acero, ¿no? Trabajos duros. Ahí me gusta este póster porque el esposo lo que le está diciendo a la esposa, venga, el esposo está ahí chiquitito, casi no lo ven, está con la escoba en la mano, tiene el delantal, tiene una olla en la otra mano y dice, pero recuerda que vas a regresar tan pronto termine la guerra. Y ella le dice, ah, sí. Y ella es gigantesca, ¿no? Poderosa. Entonces se usaba todo esto para invitar a las mujeres a empoderarse, ¿no? Trabajando para empoderarse. Como se imaginarán, la peor parte de los trabajos siempre les va a tocar a los hispanos y a los negros en Estados Unidos. Así que solamente al principio no los quieren ni reclutar para trabajar en la fábrica porque creen que son muy estúpidos, ¿no? Esa gente, ¿para qué los queremos? Pero después se van a ver obligados porque les hacía falta la mano de obra. Pero cuando los contrataban, sobre todo a los negros, los contrataban a hacer cosas como conserje, ¿no? Para que no confiaban en su habilidad estúpidamente. Y sí, en las minas, los dejaban trabajar en las minas, pero fíjense qué inteligente, aunque es más peligroso trabajar debajo de la tierra en la mina, ¿sí? Prefieren dejarlo fuera de la mina porque el que trabaja dentro de la mina gana más. Entonces, para pagarles menos, mejor lo ponían de conserje, a limpiar, a recoger y a hacer otras cosas. Ahí tienen lo que dijo un supervisor de planta. Dice Carlos Castañeda, es un hispano de Estados Unidos, un mexicano, dijo que un supervisor le dijo, no podemos emplearte porque los latinoamericanos, hombres y mujeres, no son capaces de hacer trabajo de defensa. Y bueno, se imaginarán otros tiempos, por suerte. Y los negros del sur, casi todos vivían en el sur, empiezan a mudarse porque los invitan a venir a trabajar en las fábricas. Las fábricas no estaban en el sur, las fábricas estaban en el norte. ¿Y qué pasa? Sí. Que la gente del norte se molesta porque están trayendo estos negros a nuestras ¿verdad? Comunidades que hacen esto y empiezan motines raciales. Los blancos empiezan a atacar a los negros que vinieron a trabajar en las fábricas para que los saquen de los estados y se forman tremendos motines raciales, sobre todo en esa fábrica de Ford, en la Willow Run, la fábrica que les comenté de Ford, que hace los bombarderos, va a haber importantes motines raciales y luego se repetirán en otros estados. Así que la cuestión del racismo no para porque hay una guerra, ¿no? Y tan racistas como siempre. Principalmente Chicago. Chicago, sí, también. Y las mujeres rusas, por el contrario, no tenían esos problemas porque para ellas era lo mismo de siempre. Ya ellas estaban acostumbradas a trabajar, a estar ellas eran mujeres soldados, y se los enseñé antes, ¿verdad? Hasta francotiradores, las mujeres rusas seguían haciendo cosas que para ellas eran más naturales. Ahí ven las mujeres sirviendo en el frente. 1 millón de mujeres rusas sirvieron como soldados en el frente. Y ahí pueden ver algunas de ellas, ¿verdad? Sirviendo en el frente. Y por último, las mujeres japonesas. Esas sí que hasta las mujeres japonesas solamente llegaron a reclutar a mujeres solteras. Y a lo último, y pocas. Las mujeres casadas jamás. Y ya vieron que la cultura es tan importante porque por más guerra que haya, si son machistas van a seguir siendo machistas, si son racistas siguen siendo racistas. Ellos habían dicho, el eslogan que les habían enseñado por años era las mujeres sean fecundas y multiplíquense, como los alemanes. Bueno, entonces, ¿cómo ahora? ¿Quién cuida a los niños? ¿No? Entonces,
les va a jugar en contra el haber tenido esa actitud, ¿no? Y para que vean, y ya termino con esto, en el 43, los alemanes, por necesidad, tienen que crear una ley para poder reclutar a esas mujeres, ¿verdad? Para obligarlas, básicamente, a que vengan a trabajar. Se llama la Ley para la Defensa del Reich y es obligatorio que se registren para trabajar las mujeres entre 17 y 45 años y los hombres entre 16 y 45, que por supuesto no eran soldados. Los que tenían incapacidades o qué sé yo, excepciones. Los únicos que le daban un chancecito eran los estudiantes, las mujeres embarazadas y los que tuvieran hijos menores de 14 años. Esas eran las únicas que podían quedarse en su casa y seguir siendo madres. A las otras, olvídate, te queremos en la fábrica. Y ahí las ven trabajando en la fábrica. Así que lo que demuestra todo eso es que, y por ahí voy a empezar en la otra clase, es que por eso es que estudiamos la cosa social, ¿verdad? Porque no es solamente las batallas. Fíjense cuántas importantes cosas afectadas por lo social, por las culturas, por las sociedades, por la manera de ver la vida, afectan el resultado de una guerra. Hay una gente que no se puede preparar igual porque tiene una manera de ver la vida que no les permite, ¿verdad? Adaptarse fácilmente a las condiciones de una guerra. Y eso para mí, esa es la parte más fascinante de la guerra. Es precisamente lo que no es la guerra, lo que no son las batallas en sí, sino lo que está detrás, ¿no? Toda esa cultura y esas sociedades y lo que esas sociedades piensan de la misma guerra, ¿no? Cómo ellos visualizan la guerra y su lugar en la guerra va a afectar el resultado que van a obtener al final de la guerra. Y bueno, hoy en día diríamos por suerte, ¿verdad? Porque la guerra no duró más. Ajá, dígame, ¿cómo? Todavía queda herencias de la guerra. Oh, sí, esta guerra no, o sea, es demasiado los daños que causó y algo que nunca habla nadie, es, que yo siempre pienso en eso, es el daño ambiental que se creó con esta guerra. Pero nadie habla de eso, pero eso fue terrible y se siguió con las siguientes guerras que sobre todo Estados Unidos ha hecho, ¿no? Es más que nadie, ¿verdad? Vietnam, Corea, Vietnam. En Vietnam, Estados Unidos usó más municiones y armamento, más bombardeos y municiones que las que usaron todos los países en la Segunda Guerra. O sea, lo que hicieron en Vietnam, dejaron ese país, o sea, sin verde, lo dejaron como un desierto. Y por eso es tan increíble ver todo lo que ha hecho Vietnam, ¿verdad? Cómo se ha repuesto de todo eso. Le tomó muchos años, pero lo pudieron hacer. Pero las guerras... La parte ecológica de los mares con el petróleo y todo eso tirado, va a haber sido bravo. Sí, tremendo. Todo el carbón que se usó para toda esa producción y que se quedó en el ambiente. O sea, todos los armamentos que todavía ahora, no sé si han leído las noticias, pero ahora que está esa sequía tan grande en Europa, y en Europa y en otras partes, ¿no? Han ido descubriendo material bélico que no explotó, ¿verdad? Por ejemplo, bombas que no explotaron y que estaban debajo del agua, y que ahora las están viendo y las van a tener que ir ¿verdad? a detonar para hacerlo seguro, pero estaban ahí en el agua, pasa que nadie las vio. En Ucrania parece que encontraron bombas. Ah, no, sí. Por lo que salió, ¿no? En que mostraron en el informativo. Sí, lo vi. Y no sé si leyeron, pero hoy lo leí hoy en el periódico, que Alemania ahora mismo está a punto de tener que parar toda su producción porque la sequía es tan grande que el río Rin se ha bajado tanto de nivel que no pueden ni transportar materias primas para que las fábricas continúen produciendo, ni transportar lo que se ha producido al exterior para venderlo. Entonces, dependen del río para eso. Y si no hay río, ¿cómo van a transporte? Van a tener que mandar a los empleados a las casas y cerrar la fábrica. Impresionante. No dejaron renovar los ríos. No. Y todo el mundo se confió, nadie, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo están los científicos diciendo va a pasar?
va a pasar, el petróleo no va a ser importante, lo importante va a ser el agua. Sí, nada. de eso estaba hablando ayer justamente, el tema del agua. Sí, sí, y acá Uruguay es muy importante en ese sentido, ¿no? Es Sí, un acá lugar, por ahora. y es un lugar privilegiado porque tiene importantes fuentes de agua, nada más imagínate el río nada más, pero además tiene sus ríos interiores, ¿no? Están exportando agua igual, sabía, ¿no? Sí, eso bueno, o sea, a mí esas cosas me asustan, cuando empiezan a exportar las cosas que hacen falta, digo, "Ay". El Aguasalud está exportando mucha agua para Europa. Sí, bueno, yo me imagino que Europa está buscando agua como sea, por lo menos para mantener los regadíos, ¿no? La agricultura, hay unas cosas que van a crear otro problema, porque ¿qué va a comer la gente? Ese tipo de información se puede recoger en YouTube también. Ahí yo tengo cuidado siempre, porque YouTube hay que ver quién dice y de dónde sale la información. Hay que ser cuidadosos. Todo lo que sea redes sociales, siempre sean cuidadosos. Siempre verifiquen quién es esta persona, qué sabe esta persona. Sí. El Aguasalud se está exportando para allá, eso sin duda. Sí. Así como se exportaba el corned beef en la época de la guerra, para Alemania creo que era. Sí. No, para Inglaterra. Sí, para Inglaterra y Estados Unidos lo usó también, y sí, era para los aliados, no, Alemania no. Hay cosas que no aprendimos, caramba, ¿no? No se aprendió de la guerra. No hemos aprendido nada. Ni de los científicos, caramba, que nos vienen diciendo hace rato, mira, que esto no se puede, que esto no se puede. Bah, seguimos, sigue. Y todo el mundo está enfocado en Ucrania, pero Yemen, pero vamos a otros países, ¿no? Que están siendo atacados y que la contaminación va a continuar. A mí me da mucha pena. Yo tengo mi hermana vive en España, vive en Madrid, y me estaba escribiendo de que la sequía, y del calor, y yo, bueno, mija, acostumbrémonos. Nos va a tocar. Sí, nos va a tocar. Pero lo gracioso es que ustedes saben que no sé si acá, pero en Puerto Rico todo el mundo hace chistes de los curas, bueno, de todos los españoles, pero casi todos los españoles en Puerto Rico son curas, los que uno ve por ahí en la calle y de que huelen mal, no sé, acá no hacían esos chistes, ¿no? No. Pero es verdad, porque los curas yo estaba en un colegio católico, me pusieron en colegio católico toda mi vida y los curas apestaban, es correcto. Yo fui al colegio católico y no apestaban. No, los curas no apestaban, pero las monjas nunca apestaban, pero los curas sí, porque eran españoles, obvio. Claro, ustedes saben cómo son los estereotipos, ¿no? Pero bueno, la cosa es que había una canción, no sé si ustedes la cantaban de chiquito, la de En España la gente no se baña, ¿no? Pues nosotros teníamos hasta canciones de eso. Como se decía de los baños turcos. No, pero los turcos eran al revés, que se bañan mucho. Sí, los árabes se bañan demasiado, se bañan todo el tiempo. Se decía que solo se lavaban debajo de los brazos y nada. Ok. ¿Qué hiciste, un baño turco? No sé, no conocí turcos, no he conocido suficientes turcos para saber. Siempre se hizo ese chiste, ese comentario, ¿no? Sí. Y bueno, dicen que lo que uno come es lo que uno huele, ¿no? También. Sí. Así que yo me imagino que los puertorriqueños olemos a ajo, puro ajo, porque... Pero sano los españoles. Capaz que eso era, que nosotros nos parecía que ellos olían mal porque olían a otra cosa. Para nosotros el olor de ajo es el normal, eso es oler bien. No sé, pero nada, no sé cómo salí hablando de que la gente que apesta, pero bueno, porque no se van a poder bañar, sí, ya sé, porque están racionando el agua y no se van a poder bañar. Yo le decía a mi hermana, bueno, pues te rinde más el jabón, que cara. Por lo menos ahora hay toallitas de esas, toallitas que uno se lava así con las toallitas, más o menos, o sea, un bañito de gato. Así le decimos en Puerto Rico a eso, un baño de gato, cuando uno se... Como dice el otro, el baño turco. Acá le dicen eso el baño turco. No, yo no. Ok. El compañero. Lo que yo le dije, digo, es algo que verdaderamente ha pasado, digo. Sí. No, yo estoy acá bromeando, yo estoy aquí bromeando. Sí, porque en Puerto Rico hablamos del baño polaco, que es lavarse. ¿Sabes? Esa sí sabes lo que es, Graciela. ¿Tú sabes lo que es el baño polaco? Sí, te lavas el
te lavas Sobaco. y te lavas los sobacos y ya, eso es todo lo que te lavaste. Eso es el baño polaco. Las partes con olor, dijera una sobrina nieta. Me lavo las partes con olor. No, en Puerto Rico decimos los nombres de las partes, pero no se los voy a decir a ustedes porque es grosero. Pero se lava esto, se lava aquello y se lava los sobacos. Ese es el baño, ese es el baño polaco. El baño polaco. Por suerte no hemos tenido aquí, desde que yo vivo acá, que van a ser 6 años, no ha habido sequía de que haya racionamiento. Pero si hay, ya yo estoy curada de espanto porque mi país es todo el tiempo, así que ya yo sé cómo hacer, cómo funcionan los baños, todo. Acá lo máximo que hacen, de repente restricciones en no regar, en verano sobre todo. No lavar los autos. Cosas superfluas. No lavar veredas. Acá yo fíjate, como yo no tengo auto, pero aquí debe haber autos. Los sitios esos que la gente lava los autos, ¿no? Tiene que haber. Sí, hay lavaderos de autos. Como yo no tengo auto, no me fijo, no existen en mi mundo. No, pero no te dejan hacerlo en tu casa. Tampoco, ok. Pero no te dejan legalmente o no te dejan con... No, lo prohíben. Ok. Cuando en Puerto hay Rico sequía. Sí. No hay quien lo controle, Eligia. Por eso, es como muchos dependen de la responsabilidad de cada quien, me imagino. Claro, pero la gente lo respeta. Y que los vecinos también están pendientes y te van a insultar, me imagino. Y la gente que tiene piscina, me imagino que no le permite rellenarlas, ¿no? No regar jardines, no lavar veredas. Claro, no bañar al perro. Son sugerencias más que nada, ¿no? Claro, sí. No hay quien las controle. Pero déjame decirte, yo puedo vivir sin electricidad, pero sin agua es duro. Es duro. Sin electricidad uno se resuelve más o menos. Se pone a hacer rompecabezas para entretenerse, uno busca qué hacer. Saca los juegos de mesa, empieza a hacer otras cosas para entretenerse. A conversar en familia, encontrarse. ¿Qué tú dices, Judith? ¿Qué tú dices, Judith? Quería comentar que hace poco leí en Google un artículo en que decía que no era bueno bañarse todos los días, porque el baño afectaba a la epidermis, y que entonces habría que bañarse 2 o 3 veces por semana. Además, usar jabón solamente en esas partes que tú... En las pañas de los polacos. Exacto. O sea que recomiendan el baño polaco, eso es lo que está recomendando básicamente. Es lo que recomiendan los dermatólogos. Claro, sí, en Google sí, es verdad. Pero sí, los dermatólogos recomiendan eso. Pero a mi esposo que vaya a dermatólogo todos los días, dejas correr el agua. Sí, pero a mi esposo sí le dice. 2 veces por semana. ¿Qué le dicen a tu esposo? El jabón Dove, tiene que ser jabón Dove, porque él padece de cáncer de piel y cosas de esas, y tiene que ser Dove. Me imagino. Pero si uno usa jabón así bueno, me imagino que no es tan malo, pero igual, estar restregándose todo el tiempo uno tampoco debe ser tan bueno, tienes razón. ¿Jabón? ¿Qué dijiste? ¿Jabón Dove? Dove. Yo no sé cómo ustedes lo dicen. Dove. La pediatra de mis hijas tiene una palomita. Me decía, nadie muere de sucio. ¿Y cuántos mueren en el baño? Exacto. Una manía de bañar a los bebés todos los días. Ella decía, nadie muere de sucio y cuántos mueren bañándose, ¿no? Sí, además, sí, pero eso está bueno en el invierno, pero en el verano se zancochan los bebés. Sí, yo a la mía le ponía maicena, el doctor me dijo, ponle maicena. Sí. Y acá en el cuellito, todo, pobrecito. Si son gorditos, chacha, si son gorditos, chao. En la cola, los rollitos. Le salen los rollitos esos. Ahora hay otros rollitos. Bueno, ¿no? A esta edad tú dices. Sí, esos, ahora nos preocupamos de otros, sí. Otros rollitos. Bueno, ¿quién se preocupa de eso? ¿Para qué nos vamos a preocupar? Eso. Si total, para lo que falta, que venga el resto. Esa es la frase de mi país. Todo que pasa en Puerto Rico, bueno, para lo que falta, que venga el resto. Esa es la actitud. Bueno, gente, los dejo, que estén bien, que disfruten la semana. Gracias, Alicia. Seguimos hablando de estas cosas. Hasta el martes. Chao. Que estén bien. Gracias. Okay.